Un cambio de enfoque radical, seguramente el más trascendente que os van a hablar hoy, en el sentido de que va a afectar a cada una de vuestras vidas en cada uno de sus momentos. Y además, la noticia importante es que no es opcional. Cambio climático. Todos habéis oído hablar del cambio climático, el gran asunto en la agenda mundial. ¿De acuerdo? La noticia sobre el cambio climático es que no viene solo, primera noticia, viene acompañado de cambios en la disponibilidad de recursos como agua, energía, alimentos quizá, todo tipo de bienes. La segunda noticia es que ya no vamos a poder hacer nada para pararlo. Llegamos tarde. Hay incluso voces autorizadas, como la de Lovelock, uno de los fundadores de Greenpeace, que prevé para fin de siglo escenarios del tipo de solo 500 millones de seres humanos sobreviviendo en los casquetes del planeta, en los casquetes polares. Pero no vamos a dejar que esto suceda, ¿verdad? Yo creo que no puede desaparecer toda la imaginación, la inteligencia, la potencia que ha llevado al ser humano, nos ha traído a donde estamos. Y de pronto nos vamos a sumir en una cuesta abajo hasta la tragedia. Seguro que vamos a ser capaces de hacer algo mejor. Seguro que vamos a ser capaces de transitar más allá de una forma digna. Y de esto va la charla de hoy. Hasta ahora, la lucha contra el cambio climático se basaba en un parámetro con el que estaréis familiarizados, la sostenibilidad. Vamos a hacer que nuestra forma de vida sea sostenible. Pues no, lo siento, hemos llegado tarde. Hace 40 años que venimos hablando de sostenibilidad y no hemos sido capaces de reaccionar a tiempo. Ahora lo que nos queda es otro concepto, la resiliencia. Esto ya puede que lo hayáis oído algunos menos de vosotros. La resiliencia es sencillamente ser capaces de resistir un impacto y seguir funcionando después de una forma u otra. Pues de esto se trata. Vamos a tener que pensar en las estrategias para transitar por esta crisis que ya estamos empezando a vivir, esta crisis climática y energética, y llegar a un mundo donde podamos vivir de una forma digna, de una forma feliz. ¿Por qué no? Bien, vamos ahora a centrarnos en el escenario que vamos a tener que gestionar, la ciudad. El ser humano viene viviendo en ciudades, hoy en día ya mayoritariamente la especie humana vive en ciudades y para finales de siglo probablemente estemos en entornos del 70 al 80% de la especie humana viviendo en ciudades, en grandes ciudades. Seguramente el crecimiento desmesurado de las ciudades es una parte importante del origen de este problema que estamos viviendo. Por lo tanto, si las ciudades no son también la solución, si las modificaciones de los parámetros de las ciudades no se convierten en la solución a esa resiliencia, podemos vernos en un colapso de la civilización tal y como la conocemos. El clima en la ciudad, por tanto, cambio climático y ciudad. Todos estamos ya sintiendo de una forma muy directa, muy reconocible, en qué términos se está dando este cambio. En las latitudes medias, donde vive gran parte de la población humana, la mayoría, como en Sevilla, por ejemplo, aquí veis a dos turistas padeciendo el clima que ya conocéis, se está verificando unas temperaturas con una frecuencia nunca registradas, unas extensiones del periodo cálido nunca registrado. Este es el escenario al que vamos a tener que enfrentarnos cada vez con más intensidad. Pensad que la especie humana, nosotros, vosotros, vais a vivir temperaturas que nuestra especie jamás ha vivido desde que existe en el planeta. El escenario es de este calibre. Además, en la ciudad, agravado por un fenómeno que ya se conoce bien, que es el denominado isla de calor, que tenéis representado en este gráfico.
¿De acuerdo? La isla de calor, muy resumidamente, es la capacidad de la ciudad para acumular y producir calor. Sus maquinarias, medios de transporte, radiación solar y problemas para disiparlo, por su propia naturaleza y por el régimen de vientos interrumpido. Como consecuencia, las temperaturas en los centros de las ciudades pueden llegar a ser mucho más altas que en la periferia. 8, 10, 12 grados según los casos, la época del año, el momento y la morfología de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el telediario os dicen que en Sevilla un día de verano hace 44 grados, lo cual cada vez es más frecuente, eso es temperatura medida en el aeropuerto, fuera de la ciudad. Como resultado, en el centro de la ciudad podéis estar viviendo temperaturas fácilmente de 56 grados a la sombra. Imaginaos a qué nos estamos enfrentando, porque una ciudad que no es habitable, que no es confortable, no podemos decir que sea sostenible, no podemos decir que sea resiliente. Por lo tanto, además, hablábamos de también problemas con la energía. Imaginaros que ese escenario está dándose en una ciudad en la que no podemos pagar la energía para climatizar edificios o para transportarnos en vehículos. ¿En qué situación nos deja? Pues tenemos que imaginar otra ciudad. Necesitamos ahora sí un auténtico cambio de enfoque. En esta imagen, cuyo autor creo que está por ahí sentado, un magnífico artista sevillano, Chiqui López, mi mejor amigo, está muy bien sintetizado. Tenemos que pensar en una ciudad apetecible, en una ciudad, es decir, esto no va de tragedia y de huir hacia escenarios apocalípticos, no, va de ser capaces de imaginar realmente una ciudad mucho mejor y que además funcione muy bien en ese nuevo clima, en ese nuevo escenario vital. Una ciudad que tendrá un cambio de enfoque en su paisaje urbano, en sus edificios, en su forma de relacionarnos, en su economía, en su producción, en su autosuficiencia, con estrategias concretas que tenemos que planificar. Necesitamos una ciudad absolutamente reforestada, como veis. Necesitamos vivir casi un bosque urbano. Y eso es apetecible y eso es bonito. Esa es una ciudad que queremos. Necesitamos edificios que sean confortables por sí mismos, muy confortables, sin necesidad de energía y que aporten, por tanto, autosuficiencia, y que además necesitamos que esa energía se produzca en la ciudad. Necesitamos ser dueños de la energía y tenemos mucha disponible. Precisamente, si vamos a tener más radiación solar, pues muy bien, eso es más energía, eso es más riqueza. Necesitamos un tipo de vida distinto en el que todas nuestras funciones se desarrollen en un radio razonable, en el que podamos ir andando en bicicleta sin necesidad de grandes desplazamientos. ¿No es eso apetecible? ¿No es un tipo de vida que queremos? Pues sí, pero eso implica reorganizar la ciudad, olvidarnos de zonificaciones. Eso implica, por tanto, medios de transporte distintos, que no sean contaminantes, que no demanden energía. Necesitamos, por supuesto, una gobernanza distinta, necesitamos pensar en términos de organización social distintos, necesitamos, en definitiva, es un reto de gran calado. En definitiva, es repensar la ciudad tal y como la conocemos hoy en día. Los políticos, está claro que en los últimos 40 años, no sé si hay alguno en la sala, lo siento, no han estado a la altura de las circunstancias, no han sido capaces de hacerlo. Así que tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que organizarnos socialmente. Me atrevería a decir que la resiliencia de una sociedad vendrá medida por su capacidad de organización social. En Sevilla hemos tenido magníficos ejemplos de control del microclima urbano. Por ejemplo, la Expo 92, donde se consiguieron, a través de estrategias bioclimáticas, reducir la temperatura en hasta 6, 8, puntualmente 10 grados. Veis en este gráfico cómo, que es una termografía aérea, como el centro de Sevilla está casi de media 8 grados por encima de la Expo 92. En medio está el Guadalquivir. ¿De acuerdo? Esa técnica la tenemos disponible y en 25 años no se ha aplicado en la ciudad. Así que somos los ciudadanos los que tenemos que organizarnos de una manera distinta. Tenemos que pensar en términos de red social. Tenemos que pensar en términos de organización horizontal. Hay muchos movimientos que deberían estar funcionando
y que están, de hecho, funcionando. La red de ciudades en transición, por ejemplo, que ya explicó en una mítica charla TED en 2011 su fundador, Rob Hopkins, ha generado productos magníficos por todo el planeta. Pero aún es un porcentaje pequeño. Todos tenéis que estar implicados. Aquí en Sevilla hemos fundado un grupo de ciudadanos, la Red de Sevilla por el Clima, con el mismo objetivo: acciones concretas, acciones reconocibles que produzcan resultados medibles e inmediatos. En ese sentido, nos hemos implicado con la educación en los colegios porque las nuevas generaciones son fundamentales, hemos dado premios a gente muy significativa, hemos participado en proyectos de urbanización de la mano de los vecinos, hemos fomentado concursos de azoteas verdes para hacer que los ciudadanos sean conscientes de las posibilidades de los edificios donde viven, hemos criticado soluciones desafortunadísimas como las que veis, porque es increíble que este paseo fluvial recién inaugurado pertenezca a una ciudad con un clima como Sevilla. Hemos propuesto, sin embargo, otro tipo de soluciones para proyectos que se están realizando. Porque, en definitiva, necesitamos una ciudad nueva, necesitamos otra imagen de ciudad y la necesitamos ahora. No podemos quedarnos con la ciudad que tenemos entre las manos. Tenemos que pensar que el reto que tenemos lo tenemos que solucionar entre nosotros. El reto es descomunal, pero debe de haber seguramente un futuro mejor y que ese futuro sea un futuro que podamos elegir nosotros. Muchas gracias.